Hola, hola, buenos días, buenas tardes desde la Ciudad de México. Una vez más, como siempre, cada domingo, junto a mi socio Manu Cabrera, arrancamos el tercer tiempo en plena Eurocopa, Copa América. Estamos ya en las fases decisivas, ¿no? de este gran torneo que está levantando pasiones, ¿no? y que trasciende el fútbol, va más allá de lo que es el mundo fútbol. Lo hablaremos en el día de hoy con un tema pues especial y de actualidad, ¿no? Que trae mucho debate para todos. Entonces, nada, feliz de mi lado de tener a España este martes en un partidazo, ¿no? Que va a ser contra nuestros vecinos, ¿no? Arriba de los Pirineos, los franceses, lo comentaremos también, pero no solo España-Francia, tenemos otros semifinalistas como pueden ser Países Bajos y... Eh, se me ha ido ahora, socio. Buenos días, socio. ¿Cómo estás, socio? Inglaterra, los Inglaterra, sí buenos es. anglosajones. Los anglosajones, así, la Europa del Norte contra la Mediterránea, podríamos decir, ¿no? Exacto, exacto. Y hoy llevo la camisa de los poderosos rojos, pero no porque están jugando, sino en honor a ti, querido hermano, por la roja, ¿verdad? La roja furiosa. La Roja Furiosa, que está dando grandes sorpresas y mucha ilusión. La verdad están jugando muy bien, eliminando al anfitrión, ¿no? En casa. Creo que es el primer tema que tendríamos que tocar, Manu, antes de empezar el programa, ¿no? Claro, Ganar en Stuttgart de esa manera, con ese estilo, se sufrió, pero tocaba sufrir, no quedaba de otra, ¿no? Contra Alemania. claro. Y además la coincidencia, ¿no? Que el gol ganador haya sido de Mikel Merino, cuando su padre metió 35 años antes un gol en el mismo lugar, ¿verdad? Es muy, muy icónico. Todo hasta la celebración hizo igual a su padre. Totalmente, totalmente. Fue muy especial porque de hecho hizo la misma celebración, como tú dices, ¿no? Agarrando el banderín y dando la vuelta en el mismo banderín como habría hecho su padre hace 25 o 30 años. La verdad que, bueno, hay muchísima ilusión, creo que va a ser un gran partido contra los franceses, durísimo clásico del fútbol europeo, así que veremos lo que depara, ¿no? Creo que los franceses, de hecho, también vendrán más animados, ¿no? Más enfocados en el mundo fútbol después de estos últimos 20 días de terremoto político. Creo que llegamos al final el día de hoy, ¿no? Con el deuxième tour. Entonces, bueno, siento que jugadores como Koundé, Mbappé, que estaban tan metidos en política, van a estar como mucho más centrados y más tranquilos, ¿no? Con este resultado, socio. Definitivamente, definitivamente. Y ahorita que lo mencionaste, pues el programa de hoy justamente va en esa línea, ¿no? Sobre el poder blando, o sea, la diplomacia o la política extranjera en el fútbol. Y para comenzar el programa quería comenzar con esta citación. Ya me dirás tú de quién es, pero comienzo. El fútbol garantiza una adicción de por vida a una mezcla de esperanza, miseria y euforia, ya que se establecen, se complacen y se superan las expectativas. He tenido esta experiencia como muchos otros. He tenido la suerte de estar asociado con el juego toda mi vida. Franz Beckenbauer, Pelé y yo intentamos llevar la Copa del Mundo de 1986 a los Estados Unidos. No lo logramos, pero esa visión se hizo realidad en 1994. Eso fue una gran alegría para mí personalmente. Ese fue Henry Kissinger en una entrevista al departamento de comunicación del Bayern Múnich, literalmente hace un año. Y yo te quería preguntar, ¿por qué Henry Kissinger era fan del fútbol? ¿Había un motivo ulterior o es diplomacia del fútbol? ¿Qué pensás que era, socio? No, súper interesante. Creo que, bueno, conocido, ¿no? En el mundo de la diplomacia internacional, Henry Kissinger, secretario de Estado, ¿no? En los años 70, 60, influenció mucho, ¿no? Lo que fue la Guerra Fría, una persona controvertida, ¿no? Con tanto críticas como con cosas positivas que podía haber contribuido, y es verdad que él veía el fútbol como una similitud, ¿no? De lo que era las relaciones internacionales, ¿no? Y la geopolítica entre estados, ¿no? De cooperación, de colaboración, de trabajo en equipo, valores que podemos encontrar dentro del campo de fútbol. Y bueno, Henry Kissinger, como lo sabrás, ¿no? Tuvo un papel muy importante en los años 70 de querer traer a Pelé al fútbol estadounidense con los New York Cosmos, ¿no? Tanto Pelé, Beckenbauer, había esa voluntad de impulsar el fútbol en Estados Unidos también para posicionar el país, ¿no? Que es un poquito lo que vamos a ver en el día de hoy, ¿no? El fútbol, el deporte como una herramienta política para influenciar, para poder pues hacer crecer un país de la manera menos dura posible, en el sentido entre el hard y el soft power, ¿no? Que veremos ahora. Claro. Y para dar un pequeño contexto sobre el hard power y el soft power,
Creo yo que vale la pena explicarlo un poco, ¿no? La definición del hard power, cómo lo mencionarías? Pues yo creo que el hard power es justamente la utilización por medios coercitivos, ¿no? Tanto económicos como militares, para poder conseguir los objetivos finales y los intereses vitales de un Estado soberano, de un país, cosa que es muy diferente a lo que es el soft power socio. No sé si quieres dar tú la definición. Hay un teólogo muy importante, ¿no? Estadounidense que trajo esta definición como tal. Claro, el soft power o el poder blando viene de Joseph Nye, ¿verdad? Experto en relaciones internacionales y sirve justamente para definir como la capacidad de un Estado o de un actor político para incidir en política, pero por otros medios que no sea la guerra, ¿verdad? Por medios culturales, ideológicos, diplomáticos. Y es una teoría bastante usada hoy día, ¿verdad? Incluso podríamos hablar un poco del sport washing, ¿no? Una manera de lavar la imagen a través de la diplomacia y a través del deporte en este caso. Y se ha criticado muchos estados por haber utilizado el fútbol para sport washing. Es una manera de usar el soft power, para el poder blando, para limpiar su imagen a la internacional. En particular los rogue states, los estados rebeldes, ¿no? Que no responden a la cooperación internacional, no responden a las reglas normales, sino más bien tienen que validar su estado a través del fútbol, como el Mundial de 1986 con Videla, del que justamente Henry Kissinger 78. está hablando. 78, sí, justo, perdón, ahí se cruce de cables, o el Mundial de Qatar de 2022, ¿verdad? 2022, lo mismo, ¿verdad? Qatar, un estado soberano, claro, pero ha estado aislado por todo el embargo que le hizo Arabia Saudí en esas fechas y justo cayó como anillo al dedo ese Mundial, ¿verdad? Para poder exponerse y para poder presentar su país al mundo entero, ¿verdad? Totalmente, socio. Y de hecho, quiero nombrar a un político francés, ¿no? Aprovechando y anticipándome ante el invitado que tendremos el día de hoy. Era Jean-Pierre Raffarin, ¿no? Que fue primer ministro francés durante el entonces presidente Jacques Chirac, ¿no? Y él justamente tiene una cita muy conocida que decía que la diplomacia del fútbol es una de las más activas, la más visible y la más eficaz, ¿no? O sea, que siendo esto, ya desde el principio del siglo XXI ya se hablaba del fútbol como una herramienta política muy fuerte para poder posicionar una marca, un país y poder conseguir ciertos objetivos, ¿no? Que es lo que veremos a lo largo de este siglo junto con lo que ha pasado con Qatar, que habrá que preguntar si eso es soft power o no, porque podríamos decir que a nivel económico puede haber ciertos aspectos coercitivos, ¿no? de la estrategia de Qatar para posicionarse como país, ¿no? Y Claro. diversificar un poco sus fuentes de poder a nivel global. Pero creo, socio, que es el momento de presentar a nuestro invitado. No sé cómo lo ves tú. Sí, démosle de una vez para que nos pueda exponer su especialidad, ¿no? Te dejo a ti presentarlo si querés, pero su especialidad es la diplomacia, por eso el tema de hoy. Y entonces, dale, socio, presentarnos quién es el invitado de hoy. Bueno, lo voy a presentar yo porque mi socio le va a tocar salirse. Buenísimo. Entonces, Víctor es diplomático, ¿verdad? Trabaja para la sección consularia en Francia y sobre todo es un compañero de nosotros de la universidad también. Su especialidad se encuentra en varias regiones, si no estoy mal, pero sobre todo en la región América Latina, ¿verdad? Has trabajado en ese ambiente. Así que bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias a todos y pues muy bien, muchas gracias por la oportunidad de poder hablar con ustedes hoy y de hecho el tema es increíble y tengo muchas ganas de poder hablar con ustedes de esto. Gracias, gracias Víctor por conectarte. ¿Tenés algo que nos faltó en tu biografía? Contanos qué haces actualmente, por qué el tema te interesa tanto y por qué el fútbol. Pues muchas gracias. De hecho, sí, soy diplomático desde hace 3 años. Bueno, hoy voy a hablar, o sea, con mis opiniones personales, no para justamente el ministerio, obviamente. Pero sí soy diplomático desde hace 3 años y yo me enfoco más sobre la Unión Europea, pero también en la América Latina.
Y yo también tengo la suerte de poder enseñar en Sciences Po, donde estuvimos estudiando una clase sobre o sea, cuestiones internacionales y en la cual he hecho una clase sobre la diplomacia del deporte, justamente. No era diplomacia de fútbol, sino que más sencillamente diplomacia de deporte. Y entonces el tema me parece súper interesante hoy y de hecho no sé si han visto, pero ahora mismo son los resultados de las elecciones en Francia, creo que se nota en el fondo, y Jules Koundé, el jugador del equipo de Francia, ha hecho un tuit, o sea, diciendo básicamente que era más tranquilo con los resultados que ha visto porque no había la victoria del Rassemblement Nacional. Entonces eso yo creo que es un punto de partida de nuestra discusión, ¿no? Del carácter político de fútbol y entonces como político nacional puede llevarse al internacional. Justo, justo, Víctor. Qué gusto saludarte, tenerte aquí con nosotros. Ilustre, gran jugador de baloncesto, por cierto, Manu. Esto es una emisión de fútbol, pero hay que decir que parece que podría ser compañero de Wemby, ¿no? En los Juegos Olímpicos de París 24. Pero bueno, soñar es gratis siempre. Yo la primera pregunta que tendría para Víctor, antes de que nos abra un poco, le abramos el espacio, ¿no? Para que comente un poquito sobre la diplomacia del deporte o del fútbol en concreto, es justamente estas declaraciones, ¿no? de figuras públicas ilustres como pueden ser Jules Koundé o Kylian Mbappé, aprovechando que ahora es la Eurocopa que tan mediática es, ¿no? Para la sociedad europea y francesa. ¿Crees que es positivo que los jugadores de fútbol puedan, pues de alguna manera, opinar sobre sucesos de política francesa? Porque, claro, he visto puntos de vista tanto positivos como negativos, ¿no? De gente que dice que, claro, tienen una voz y tienen un peso tan importante y lo tienen que utilizar para mandar los mensajes personales que ellos consideren para lo que es el futuro de su país, y otros que dicen que una persona rica no me va a decir a mí, el pobre rural que está harto de tal situación económica, de qué votar y cómo votar, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves tú, ¿sientes que los futbolistas como tal tienen que participar a este juego político o no? Pues muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Me gustaría, si me permiten, ¿cómo decirlo? Sí, presentar a una cita del Pascal Boniface, no sé si lo conocen, bueno, un intelectual, podemos decirlo, sobre geopolítica en Francia, que dijo en su libro Geopolítica del Fútbol, en 2014, que si fútbol es poder, entonces Brasil tendría poder nuclear. Y eso, algo, o sea, bien impactante porque de verdad que fútbol es algo que, o sea, muchísimas millones, casi billones de personas siguen en el mundo, entonces tiene un impacto potencial inmenso. Y por eso creo que su pregunta es, es muy relevante porque cada uno puede ver a un partido de fútbol, pero también puede seguir a los jugadores, o sea, en todos los rincones del mundo. Y con las redes sociales también se puede seguir a la gente mucho más fácilmente. Entonces, yo creo que hoy en día estamos en un momento en el cual para los jugadores, que sean deportistas profesionales y a veces no, y futbolistas, pero también, no sé, jugadores de baloncesto, otros deportes, creo que no decir algo sobre la situación política o diplomática puede ser un problema. Es decir, que la gente siempre está pensando que uno, que sea un político, un deportista, tiene que dar la voz o sea, decir algo sobre una situación. Entonces creo que es más complicado para alguien de no decir nada que decir algo. Pero eso resulta en que lo que se dice es interpretado por todas las partes de las sociedades. Y es muy complicado eso, yo creo. Y antes, cuando no habían, o sea, tantas redes sociales, tanta comunicación, era más fácil para los jugadores no decir nada. Pero hoy en día, o sea, un Mbappé sale en la calle, alguien, o sea, por supuesto que alguien le va a preguntar qué opinas de eso, qué opinas de tal partido político. Y entonces, por eso creo que
no es algo bien o mal, es algo de el mundo de comunicación actual que casi obliga a los jugadores a hablar, ¿no? O sea, no sé qué opinan ustedes, pero me parece eso. Definitivamente. Y al final creo yo, complementando un poco lo que estabas diciendo, que no tener una posición política es una posición política, ¿verdad? La indiferencia también es una posición política. Es decir, yo no me quiero meter a eso a pesar de que sé que mis decisiones, tipo votando, tipo como siendo político yo, ¿verdad? Haciendo lo que yo tenga que hacer, eh, es un acto de política, ¿no? Porque quiere decir que no estoy de acuerdo con lo que está pasando, ¿verdad? Y lo que decías también de lo de las redes sociales es muy interesante, porque ahorita que se van a encontrar Francia y España, ¿no? En semifinales, los jugadores, algunos, no todos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Robin Lenormand, que le preguntaron qué pensaba de las declaraciones de Mbappé, y él dijo, él no se sentía con suficiente información, ¿verdad? Sobre política, sobre las elecciones, etcétera, para poder dar una opinión como la dio Mbappé, y que él debería de medir sus palabras porque no es el rol del futbolista hablar, ¿verdad? Y eso creo que le añade un grado de complejidad más grande, ¿verdad? Sabiendo que Robin Lenormand es nacionalizado, sabiendo que, digamos, Francia es una sociedad bastante politizada también, probablemente no más que España, pero quiero decir que coincidentemente están pasando las elecciones ahorita y todo el mundo está hablando de eso. Es imposible no hablar de eso ahorita, ¿verdad? No sé cómo lo ves tú, socio, ¿verdad? Que los jugadores españoles, igual Unai Simón, por ejemplo, dijo algo parecido. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que España es similar molecularmente? ¿La gente habla así de política? ¿Los jugadores hablan así de política? Yo creo que en general la sociedad española como tal, respondiendo a tu pregunta, socio, es un poco menos politizada que la sociedad francesa y en clave de política nacional pues hay tantas diferencias y tanta polarización política que se hace mucho más difícil que los jugadores puedan mojarse o dar ciertos mensajes políticos como lo podemos ver en Francia. En Francia al final es un país relativamente unido, ¿no? Detrás de su bandera. Históricamente un país muy centralizado en donde quizás ahora sí que hay un poco más de dicotomía entre el que vota a la extrema derecha y el bloqueo a la extrema derecha. Pero aparte de eso no veo una situación en donde, bueno, haya más debate que sí. En sí, en España los regionalismos, hay muchas más ariscas políticas que hacen que los jugadores quizás no quieran mojarse y están muy expuestos a la crítica. El periodista español es muy, muy duro en cuanto a su crítica, entonces los jugadores en general intentan no mojarse mucho. Si bien es verdad lo que tú dices, Manu, que cualquier respuesta ya puedes notar un poco de qué manera se posicionan, ¿no? Porque el portero de España, Unai Simón, él mismo, pues, él dijo que, bueno, que no le parecía que Mbappé tenía que enfocarse eso, sino que tenía que ponerse a jugar al fútbol y eso ya de alguna manera puede implicar alguna posición política, ¿no? Porque si de verdad considerase que hay una situación muy importante y unas elecciones tan fuertes para Francia, y no solo para Francia, sino también para lo que es Europa y la Unión Europea, pues quizás hubiese dicho algo más, ¿no? Pero es verdad que hay esa diferencia, creo yo, en España, menos politización, más polarización y diversidad de opiniones dentro de la política nacional que hacen que haya menos debate público en cuanto a las grandes figuras. No te hablo solo de fútbol, te hablo también de gente como Pau Gasol, Rafa Nadal. Pau Gasol en el tema catalán nunca se ha metido en política, nunca ha querido hablar. Entonces, para ellos es mucho más cómodo hacerlo de esa manera, ¿no? Claro. Y, perdón, Sí, Víctor. perdón, que tenemos a nuestro diplomático por excelencia. Creo que quería decir algo. Claro. Antes, solo iba a decir algo para seguir con el rollo y te dejo hablar, Víctor. Fíjate que es interesante porque la política se inmiscuye en el deporte, pero el deporte no se inmiscuye en la política, ¿no? Y es bizarro porque entonces el deporte está politizado, está instrumentalizado, pero la política siempre tiene ahí sus tentáculos, ¿no? Para mover ciertos intereses. Pero ibas a decir algo, Víctor. Sí, justo, o sea, iba a adelantar un poco, porque lo que es muy interesante es que hoy con esas elecciones se nota que eh, realmente la política tiene un impacto sobre el terreno de la política pública de deporte. Entonces, por eso también yo creo que la gente se moviliza más. O sea, tal vez o sea, fueron 50 años, ni siquiera teníamos un ministerio de deporte, ¿no? Y entonces, como tenemos esa política pública, y tenemos también bueno,
la posibilidad de que los resultados tengan un impacto mayor sobre el financiamiento de la política pública, la formación, no sé, o sea, muchísimas cosas, y ni siquiera, o sea, ni hablando de, no sé, la potencial naturalización o no de jugadores, pero entonces todo eso impacto también puede ser una razón por la cual los jugadores quieren hablar eso. Claro. Totalmente. Y socio, si te parece, tendría otra preguntita para Víctor. Antes de, igual si él quiere dejarle un espacio de 5 o 10 minutos, no sé si tiene algo preparado en relación con la diplomacia a nivel histórico, a nivel social, pero mi pregunta sería más enfocado a la diplomacia del deporte. Hablas de justamente que has podido hacer un curso con Pascal Bonifaz, ¿no? Que es uno de los intelectuales de geopolítica del deporte más conocidos en Francia y a nivel mundial. Los Juegos Olímpicos de París 2024, ¿cómo lo ves tú? ¿Sientes que ha sido...? Porque al final, en la historia de los Juegos Olímpicos, para tú conseguir ser un país anfitrión, hay mucha política detrás, hay muchos intereses y hay mucha economía. Es muy difícil llegar a posicionarte, ¿no? España, por ejemplo, en 1992 consiguió que Barcelona fuese país y ciudad sede gracias a José Antonio Samaranch, que en su momento era uno de los presidentes del Comité Olímpico Internacional en la época. O sea, al final se mezcla mucha política y muchos intereses. Francia lo ha conseguido, a pesar de que históricamente muchos intelectuales ahora están diciendo que Francia ha perdido peso en la escena internacional. No es la Francia de 2003, es una Francia pues, que quizás sí tiene un peso muy fuerte en la Unión Europea, pero viendo los equilibrios mundiales, pues ya quizás no es lo que era antes, quizás es una nostalgia que se siente un poquito en la sociedad francesa. ¿Cómo ves los Juegos Olímpicos de París 2024 y qué consecuencias puede tener para el peso de Francia a nivel geopolítico y diplomático? Si crees que hay. Pues hago una pregunta increíblemente difícil, ¿no? Es mucho más fácil hablar de un país que no es el suyo, pero, o sea, en cuanto a los Juegos Olímpicos acá, en Francia yo creo que es una oportunidad mayor para Francia. Primero, o sea, primer punto es que Francia va a poder acoger a muchísimas delegaciones, muchísima gente de todos los países y mostrar cómo, no sé, o sea, el país París funciona, pero no solamente París, sino que Lille, donde hay baloncesto, en Marseille, donde hay el deporte o sea, relacionado al mar, donde, en Tahití, con el surf. Así que es una oportunidad para Francia de ser un país al centro de las redes sociales y de los medios de comunicación en cuanto a deporte, primer punto. El segundo punto es que es una oportunidad para la nación deportista. O sea, es que siempre cuando un país acoge a unos Juegos Olímpicos, intentar desarrollar una política pública en cuanto a deporte para ganar, o sea, medallas. Eso es normal, ¿no? Y se notó mucho en cuanto, o sea, creo que el primer país donde eso fue muy visible fue en Pekín, 2008, cuando o sea, fue el primer momento donde China fue realmente vista como una superpotencia. O sea, antes de 2008 no se hablaba de China como, o sea, sí se hablaba, pero no tanto como una potencia a nivel económico, cultural, o sea, de deporte. Y creo que desde hace, bueno, 14, 15 años ahora, desde entonces 2008, el país, bueno, conoció algo creciente, o sea, una dinámica creciente espectacular. Y entonces creo que para un país siempre a nivel de deporte es una oportunidad. Y bueno, tenemos a muchos atletas que se preparan desde hace tiempo. No sé, en cuanto a atletismo, por ejemplo, tenemos a varios deportistas como, no sé, Gabriel Tual en el 1500 metros, que ha hecho, o sea, muy buenas corridas y entonces es una oportunidad única. Y tercer punto, yo creo que claramente es una posibilidad para un país de demostrar su poder
y su capacidad de convicción a nivel internacional. Esa vez yo creo que, o sea, esos Juegos Olímpicos, o sea, obviamente son políticos. ¿Por qué? Porque hay la invasión rusa en Ucrania 2022 que llevó a una exclusión de los jugadores, ¿no? De la delegación rusa de los Juegos Olímpicos. Entonces, eso obviamente es un acto político y Francia tiene, o sea, cómo acoge los Juegos Olímpicos no puede ser aislada de ese tema. Y entonces, esos son tres puntos bien interesantes y creo que, o sea, obviamente hay más, pero me parece bien, o sea, destacar esto. Perfecto, perfecto, Víctor. Y aprovechando que está Santi con nosotros, ¿no? Nos está mostrando una bella imagen, ¿no? De un campo de fútbol en Guyane, en Cayenne, territorio d'outre-mer, ¿no? Entiendo que también se ha votado, si bien en horarios distintos. Santi, no sé si estás ahí, nos puedes comentar un poco cómo se han vivido esas elecciones. Sí, espera. Aquí se votó ayer por la diferencia horaria. Y se votó ayer aquí. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. No, se votó ayer y se ha reelegido a los dos mismos que ya eran diputados, que son del Nouveau Front Populaire. Uno de ellos es directamente Insoumis y el otro es del Partido de Descolonización. Mira, muy bien, muy interesante porque tenemos, ¿no? esa visión de la Francia diversa, ¿no? No solo se vota en el Hexagón, pero también estamos ahí con Santi presente. Santi, a nivel de Juegos Olímpicos de París, ¿tú sientes que en Guyane, siendo Francia, también se vive un poco los Juegos Olímpicos o es algo muy de Europa, de París? Pues sí, se vive, estuvo la llama olímpica aquí y todo, pero queda un poco lejano, aunque sí que se intenta iniciativas como esto para que aquí hay buen potencial de atletas y creo que sí, que se intenta hacer llegar un poco ese espíritu olímpico, aunque queda lejos y hay identidades muy diferentes a las... Bueno, me está cayendo aquí la tormenta, pero no, que queda lejano, pero sí se intenta. Y ya. Perfecto, Santi, gracias por esa conexión. Ahora volvemos contigo, seguimos con nuestro invitado. Baques, bueno, el tema como tal era, como decíamos, ¿no? La diplomacia como herramienta política, como herramienta de poder blando. ¿Qué más te gustaría comentarnos, ¿no? Sobre eso? ¿Sientes que ha ganado más importancia la diplomacia del deporte, del fútbol en los últimos 10-15 años con la llegada de otros actores, ¿no? Como puede ser Qatar o incluso Arabia Saudí, o sientes que es algo que siempre ha estado presente, ¿no? en la visión de los estados soberanos, ¿no? Para cumplir con ciertos intereses? Bueno, gracias. Yo creo que hay una ola más de fondo. Yo diría como desde hace los años 80 o 70, 80, durante la Guerra Fría, hubo esa ola de que las naciones se dieron cuenta de que el fútbol, o más ampliamente el deporte, era uno de los únicos puntos o sea, si no de acuerdo, pero de potencial charla, de potencial acuerdo, de comunicación, por lo menos, entre las naciones. Y bueno, durante un tiempo cuando ideológicamente era bien complicado. Entonces yo creo que esa ola empezó en esa época y se desarrolló a lo largo de los finales del siglo XX y siglo XXI también. Para enfocarme sobre la pregunta, porque bueno, es un tema bien amplio, yo creo que hemos visto desde los años 2010 una ampliación de los actores en el mundo del fútbol, actores diplomáticos hablamos. Y por supuesto todo el mundo nota el poder el creciente poder de los países de la península arábica, como Qatar, Saudi Arabia, pero también yo creo que hay unas naciones que intentan, bueno,
existir tal vez a nivel internacional con fútbol. Y creo que, bueno, Brasil siempre fue un país de fútbol, pero hoy más que nunca tal vez las personas en el mundo conocen Brasil gracias a unos jugadores, ¿no? Y cuando podemos ver las cifras de la gente que sigue a, no sé, PSG en Latinoamérica, eso es increíble. Y gracias a Neymar, por ejemplo, o bueno, o Messi en Argentina. Y creo que esa ola es bien espectacular. Y hablando de, o sea, hablando de los países de la península arábica, hubieron dos movimientos diferentes. Hubo un movimiento bueno, de que esos países invirtieron dinero, invirtieron capital político en los países o los clubes tradicionales. Eso es claro con el PSG, ¿no? Pero también con otro club de los, vamos a decir, 5 campeonatos, ¿no? O sea, España, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia. Hubo ese movimiento, claro, de inversión de dinero, sobre todo porque había ese potencial económico en esa zona y la posibilidad de invertir. Pero también porque el fútbol y el deporte o sea, se construyó como una zona económica en sí, para decirlo. Es que, o sea, no sé, cuando ustedes iban a fútbol cuando niño, no era tan caro, no había tantas cosas, o sea, a comprar, ¿no? En el estadio, no habían tanto juego tampoco. O sea, yo me acuerdo irme a unos partidos de básquet, de baloncesto, y no era el precio de hoy, o sea, hay que decirlo. Y entonces sí, ese campo económico creció, pero de manera increíblemente, increíble. Y también, o sea, eso es mi segundo punto, es que hay una voluntad de esos países de la península de invertir, es un desarrollo en sí, para construir un campeonato interesante. Y lo podemos ver con la compra de Cristiano Ronaldo, o sea, no la compra, pero la firma de Cristiano Ronaldo en Saudi Arabia, pero también de N'Golo Kanté, ¿no? Y otros jugadores que se fueron a jugar en Qatar. Y eso yo creo un movimiento un poco más reciente, pero que va a desarrollarse, ¿no? Porque tienen una posibilidad económica tan grande para atraer a esos jugadores que eso es increíble. Y de hecho, bueno, antes, no sé, habían como 10 o 15 años, la gente y los jugadores de cuando está a finales un poco de su carrera iban al extranjero, ¿no? O sea, al extranjero, hablan de esos campeonatos. Y hoy en N'Golo Kanté se fue y siguen, o sea, este año en el equipo francés, ¿no? Yo creo que hay esa mudanza y qué interesante. En cuanto a Estados Unidos, es un poco más complicado, yo creo, porque seguimos con una dinámica más de fin de carrera a Estados Unidos para unos jugadores. Pero, o sea, me interesa su opinión sobre las decisiones de Giroud y también de Thauvin de irse, no sé, a México, ¿no? O sea, eso fue algo bien interesante también. Claro. Y podríamos hablar mucho de sport washing otra vez, ¿no? O sea, limpiar la imagen a través del deporte. Me parece que también es un término que se usa mucho para atacar a los países no democráticos, ¿verdad? Pero podríamos hablar, por ejemplo, de Estados Unidos, que hace un cierto sport washing, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque se hizo también con China. China también en 2010, ¿verdad? Jugadores como Oscar, que están en contratos millonarios con el Chelsea, era el próximo 10 de esta década, se supone, y se fue con 25 años a China, ¿verdad? Carlos Tevez también se fue a China, Didier Drogba se fue a China. Muchos jugadores se fueron en su momento, pero por las contracciones económicas que tuvo China, el COVID, etcétera, las grandes empresas que suministraban y financiaban los equipos decidieron cortar mucho financiamiento, aparte salía muy caro. Pero estamos hablando acá de los países arábicos, ¿no? Que su mayor financiamiento y su mayor ingreso estatal es el petróleo. Y eso te da muchísimo poder adquisitivo para conseguir estos jugadores, ¿verdad? Y eso es súper interesante realmente. Por ejemplo, hablaste de México, Thauvin y Giroud, y en su tiempo también
¿cómo se llama? El de Tigre, socio, siempre se me olvida su nombre. Gignac, exactamente. Gignac, perdón, estaba en mute, una disculpa. Gignac, que prácticamente hoy es visto casi como alguien de Monterrey, ¿no? O sea, alguien que se fue con 30 años del Marseille para Monterrey, es algo que nunca había pasado en la historia que yo sepa. Y digamos que hay un gran atractivo del fútbol latinoamericano, siento yo, en sí, por la mística que tiene, ¿no? O sea, la memoria colectiva, ir a jugar a Boca. Daniele De Rossi saliendo de Roma, jugando 17 años en Roma, decidirse irse un año a Boca para ver cómo es presenciar eso. Y hemos visto así casos así parecidos, ¿no? Como gente que se siente atraída por una competición, eh, o también es como club que logra atraer este talento, como el Inter Miami también podemos hablar, ¿no? Recreando esta como Barça de 2014, que lo ganaron todo y las personas ahora, por ejemplo, en la calle van con las playeras del Inter Miami, cuando hace 4 años no existía ni el club. Estamos acá viendo un nuevo fenómeno también, o sea, las personas están siguiendo más a los jugadores que a los equipos, ¿verdad? Y eso hace mucho más fácil hacer el sport washing, ¿verdad? Ahorita ya no tenés que crear un club, sino tenés que crear una marca, y la marca se construye a través de jugadores famosos. Pero no sé qué piensas tú, Totalmente. socio. No, totalmente. Y volviendo un poco a estas decisiones, ¿no? De grandes jugadores de elegir unas ligas, digamos, más exóticas, ¿no? Desde el punto de vista eurocéntrico, como puede ser Gignac, Giroud, Lloris en Los Ángeles, los chicos que se van a Arabia Saudí. Con todos mis respetos, para mí hay una gran diferencia, ¿no? De un lado están los jugadores como Gignac, que obviamente muchísimo dinero en México y les pagan muy bien, pero también buscan algo exótico, ¿no? Buscan una aventura, buscan conocer un país diferente, viajar, la gastronomía, el estar en otro ámbito, siendo un país históricamente futbolero. Si bien la selección mexicana nunca ha sido el mejor ejemplo, pero los que se están yendo ahora a Arabia Saudí, yo creo que el primer criterio a pensar, más allá de que obviamente hay una historia islámica muy interesante, que precede, ¿no? la idea de Estado-Nación, ¿no? Que el Estado-Nación, el Estado soberano es una idea europea, ¿no? Como tal, las penínsulas arábigas pues tenían otra forma de comunidad, pero quiero decir, hay cultura ahí, pero los jugadores están motivados más por el dinero, siento yo, que por vivir una experiencia un poco exótica, porque son jugadores que viven en su búnker, tienen sus coches, están en sus casas y no creo que hagan mucho más que eso, aparte de ir a restaurantes muy buenos y cosmopolitas, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión. Yo quería volver un poco al tema del sport washing y al deporte. Se decía que el deporte pues, es una herramienta de poder blando, ¿no? Para poder posicionar y hacer crecer al país, ¿no? A nivel internacional, como lo hace Qatar, como lo han hecho países europeos, como lo ha intentado hacer Estados Unidos con la llegada de Pelé. Pero yo estoy viendo que el deporte está ganando cada vez. Hay tanto dinero de por medio, hay tantos intereses, que estamos llegando a un límite donde no sé hasta qué punto son medidas coercitivas o no coercitivas, ¿no? Porque el poder blando decimos que no es coercitivo, pero llegamos a un punto que hay tanto dinero que si vemos lo que ha hecho Qatar, de alguna manera inundando de dinero inversiones europeas, ¿hasta dónde está esa línea, no? Podemos decir que ya está llegando a lo coercitivo, porque es verdad que Qatar, quieras o no, ha influenciado muchísimo a la política francesa, no solo con el Paris Saint-Germain, pero con la decisión de Mbappé de quedarse un año más en PSG, del Mundial de Qatar 2022. Hemos visto los lazos que tenía la UEFA con Platini, Sarkozy siendo amigo del Emir. No hablo obviamente solo de Francia-Qatar, pero quiero pensar que también se pueden llevar a cabo malas prácticas y cada vez más vemos ese politiqueo que está un poquito más lejos de los valores que podemos encontrar, ¿no? en nuestros países. No sé, Víctor, ¿tú cómo lo ves? ¿Sientes que puede ser un riesgo esa influencia que quiere tener un país sobre el otro o a través del deporte? Pues yo creo que es complicado porque nunca sabemos si hay yo diría, una estrategia por parte de un país en cuanto a las inversiones, ¿no? Que está haciendo en otros clubes, otros países. Y si, no sé, o sea, también hemos hablado mucho de Rusia, que, o sea, cuando habían oligarcos, no sé cómo se dice, que invirtieron muchísimo dinero en los clubes como Manchester United, creo, ¿no? O Mónaco. Y bueno,
creo que no era, no sé si era una política, o sea, que realmente pensaba, sino que era una abundancia de dinero y esas personas tenían la posibilidad de comprar unos clubes y de invertir en esto y desarrollarlo. Entonces, yo creo que es complicado. Lo que es, o sea, seguro es que hoy en día los medios de comunicación están enfocándose sobre precisamente las fuentes de dinero o las fuentes de tal o tal país que está haciendo inversiones. Y eso es interesante, o sea, hemos visto que durante el Mundial de Qatar y hubo una parte de los medios y también de la gente que se enfocó en los derechos humanos, en lo que estaba pasando allá. O sea que no era la influencia de un país sobre otro país, sino que cómo el país manejaba el tema en su propio estadio, su propia sociedad. Y el tema de la potencial influencia, yo creo que no lo podemos notar muy bien. Claramente hay una, pero es muy complicado saber si Mbappé o sea, salió o más temprano o menos temprano de París en cuanto a la influencia de Qatar. Y por eso que realmente no sería muy seguro sobre este tema. Claro. Y hablando un poco de Mbappé, ¿no? Ahí de la injerencia que puede tener la política en el fútbol, vemos, por ejemplo, Macron, el presidente francés, que según muchos reportes le suplicó a Mbappé de quedarse otros años en el PSG, sabiendo que lo que significa eso a nivel de marketing, a nivel de impacto cultural, a nivel de, ¿verdad?, del crecimiento del club como tal y el fútbol francés. Estamos hablando acá de un presidente que le está suplicando a un jugador de fútbol que no se vaya. No sé si existe otro caso parecido, probablemente lo exista, ¿no? Pero se me hace, y te quería hacer una pregunta en ese sentido, pero se me hace un estilo de política que hace Macron que es muy visible, ¿no? O sea, quiere estar como muy presente en muchas cosas. Lo vemos en Clairefontaine saludando a los jugadores, lo vemos realmente dando una opinión sobre fútbol. Incluso, para aquellos que no saben, Macron estudió también en Sciences Po, en nuestra universidad, y él jugaba mucho al fútbol y siempre fue muy vocal con el fútbol, ¿no? Pero mi pregunta es, y según ustedes lo abro también a debate, ¿existe alguna figura política que no busque un interés detrás, que sea bueno, que haya impulsado el deporte, según ustedes? Por ejemplo, a mí se me ocurre, antes de Avalanche, ¿verdad?, el presidente de la FIFA, existía el presidente Stanley Roos, que era británico, y él llegó como a este nivel como caballerosidad, perdón, como gentleman, ¿no? O sea, de que todo se hace transparente, de que no vamos a comercializar el fútbol, y Avalanche lo lleva a otro extremo, ¿no? Lo lleva, vamos a comercializar el fútbol, vamos a vender los derechos televisivos, vamos a trabajar solo con conglomerados. Según ustedes, ¿existe un político que solo le importe llevar el deporte a donde tiene que estar, a su full potencial? ¿O siempre tiene que haber un interés detrás? ¿Qué piensan? Te lo abro a ti, Víctor. Sí, claro. Bueno, yo creo que hay varias cosas. La primera es que un líder político, cual sea, tiene que impulsar una dinámica en cuanto a su partido y a su persona para ir adelante. Muchísimos líderes han utilizado esa herramienta del deporte como una forma de unión de la nación, para decirlo así. Y podemos, o sea, entonces la idea es que el líder, identificándose a una persona, un deportista que gana mucho, pues va a beneficiar de la fama de ese deportista. Y lo vemos con el presidente Macron y el partido OM, ¿no? O sea, es como la fama y la dinámica del club. Y yo creo que el presidente tal vez busca esa dinámica popular para su propio beneficio. Pero, o sea, tenemos muchísimos ejemplos. Yo estoy pensando en Obama,
que a él le gustaba muchísimo el baloncesto justamente, y siempre hemos visto a los campeones de la NBA que también han jugado en los Juegos Olímpicos, que fueron acogidos en la Casa Blanca, estoy pensando en Lionel Jospin, era primer ministro en Francia, que él también le gustaba muchísimo el Limoges SP, es algo bien específico de baloncesto, y fue el único club que ganó como la Liga de los Campeones, pero para el básquet, en los años 1990. Entonces, y también podemos pensar en otro como, no sé, Putin, que a él le encanta el deporte y siempre se muestra con ese cuerpo de deportista, y entonces eso. Yo creo que hay una voluntad de captar la atención y el beneficio para sí mismo. Y también yo creo que hay hoy en día esa necesidad para la gente de tener un modelo, un ejemplo, una persona en la cual tú quieres identificarte, y el deporte lo logra muy bien, porque cuando tú ves a unos deportistas, tú te dices, bueno, yo quiero ser como ella o él, y vemos a jugadoras, jugadores increíbles, y entonces hay también esa función de la herramienta del deporte, ¿no? De dar un impulso a la gente que se enfoque en esto, y tal vez no en otras cosas, no sé, pero que se enfoque en esto, y bueno, también de esto vemos las consecuencias en los Juegos Olímpicos, que la gente sigue mucho, que cada niño quiere o niña quiere, o sea, un día jugar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Creo que hay esas dos cosas, pero no sé qué opinan ustedes. Sí, totalmente. Yo creo que es verdad que viendo un poco, si revisamos un poco el programa que estamos haciendo, parece que estamos criticando un poco de cómo los estados, cómo los países, cómo las personalidades políticas pues usan el deporte como herramienta para usar intereses un poco maquiavélicos, pero también hay que ver ese lado súper positivo del deporte, y de hecho políticos que han utilizado el deporte para resolver guerras, para encontrar la paz, para unir países. Pienso en Nelson Mandela, ¿no? Lo que hizo cuando llegó al poder, con lo que hizo con el rugby, para unir tanto negros y blancos, poner fin al apartheid. Lo mismo con Costa de Marfil en 2006, ¿no? Que muestra el mensaje tan fuerte que tiene el deporte para unir y para calmar ciertas controversias, ¿no? Estábamos hablando de una época donde había grandes diferencias étnicas y grandes conflictos a nivel interno en Costa de Marfil, y el Mundial de Fútbol, ¿no? Con el gran Didier Drogba, etcétera, pues hace que de alguna manera el país se abre un poco a la reconciliación, o al menos a la vía de la negociación, ¿no? Que eso es un poco lo que es la diplomacia, ¿no? Utilizar la vía de la negociación para resolver conflictos por encima del uso militar. Entonces, bueno, hay que decir también que pues tiene ese gran poder, ¿no? de poder unir sociedades, y es a través del fútbol y el deporte, obviamente, que la política va a intentar esos grandes cambios, ¿no? Porque, como decía Víctor, pues es tan fuerte el mensaje alrededor de una persona, de una personalidad de los Juegos Olímpicos, que es así como captas la atención de muchísima gente. Socio, yo no sé si tú tienes algún ejemplo, ¿no? de alguna situación histórica de que el fútbol, el deporte en general, ha podido pues suplantar una guerra, resolver un tema a nivel de sociedades. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Pues a lo mejor no necesariamente un político lo ha hecho, pero sí un jugador de fútbol, ¿no? Didier Drogba, durante la CAF, cuando están al borde de la guerra civil, ¿verdad? El norte y el sur, el norte musulmán, el sur católico de Costa de Marfil, Didier Drogba, que está jugando un partido para clasificarse a la CAF, que está en Sudán, si no estoy mal, agarra el micrófono y pide por favor que se bajen todas las armas, que por favor hablen los dos bandos, y efectivamente ambos bandos hablaron y resolvieron mucho ese conflicto, ¿no? Incluso llevaron a Didier Drogba a ser como embajador de la ONU, por ese tipo de acciones, ¿verdad? Me parece una historia fascinante como un futbolista, y lo hablamos con el otro Víctor, ¿no?
la vez pasada con la permeabilidad del futbolista. Y esta figura que todo el mundo se siente representado. ¿Por qué? Porque es una persona no sobrehumana, pero es una persona que probablemente hizo todo, se esforzó para ser un atleta, ¿verdad? Y la representación del atleta en nuestro colectivo, en nuestra mente es eso. Y es una historia muy fascinante que evitó una guerra civil que pudo haber sido bastante sangrienta y probablemente hubiera podido partir en dos un país, ¿no? No sé, otro ejemplo que tengan, Víctor o Rojito, que ya estás conectado. Hola, hola, hola Santiago, un gusto verte. Y Rojito saludando. Sí, hola. Hola Víctor, ¿cómo están? Hola a todos, hola amigos, un gusto. Hace rato no veía a Víctor, entonces me alegra verte y que estés bien. Gusto, gusto saludarte, Santi. Justamente estábamos platicando, ¿no? de momentos históricos en donde el fútbol o el deporte han podido servir de herramienta para evitar conflictos, solucionar ciertos aspectos, llegar a la paz, a acuerdos. Yo pienso mucho en Colombia como país futbolero por excelencia. Entiendo que el fútbol sí ha tenido cierto impacto, ¿no? En lo que ha sido la guerra, no diría civil, pero sí es verdad que una guerra muy, muy dura, ¿no? De varios años entre el gobierno central y las FARC. ¿Sientes que el fútbol hubo un impacto o me equivoco, Santiago? No sé si tienes algún ejemplo relacionado con Colombia o si tienes otro aspecto que quieras comentar. Pues es más ese aspecto como no que el de fútbol haya solucionado de pronto un conflicto como tal, pero más como el impacto de pronto que llegó a tener social en ciertas regiones, ciertas zonas que eran muy excluidas y si tú ves la selección nacional de Colombia, hay muchos jugadores que vienen, por ejemplo, de una zona, creo que no estoy seguro actualmente, pero es uno de los departamentos más pobres de Colombia, que es el Chocó, es en la región Pacífico de Colombia y donde justamente muchos jugadores, y no es solo en Colombia, es en muchos países de América Latina, que surgen de clases populares. Y uno de los casos de pronto que me recuerdo mucho es Carlos Tevez, ¿no? Carlos Tevez cuando habla mucho de su familia, cómo ha sufrido con su familia y cómo él escoge justamente irse a China porque pues siente que es una oportunidad al final no solo para él, sino para su familia, para los alrededor suyo. Entonces, pues ahí es donde, bueno, se mezcla un poco cómo un jugador acepta y sus valores, pone por encima de los valores de pronto que nosotros consideramos democráticos a su familia, su pueblo, ¿no? Otro de los impactos, otro de los jugadores creo que tuvo mucho impacto y bueno, que muchos conocen es Maradona, ¿no? Cómo él era su compromiso político y sus alianzas políticas que él tenía en América Latina con Hugo Chávez, con Maduro, cómo él se metía con ellos e impulsaba ese impacto como de pronto social de izquierda que podía llegar a tener y creo que eso en Argentina, bueno, en Argentina creo que lo aprecian mucho también porque pues en todo caso ciertas personas porque Argentina de por sí tiene un impacto pues tiene una sociedad de pronto también un poco excluida en algunos casos y que justamente pues Maradona de pronto trataba de darles más visibilidad, ¿no? Entonces, pues eso era como los jugadores que pienso. Luego había otro tema que también siento, bueno, ya volviendo más al tema de diplomacia y lo que dicen de fútbol, pues hablaron ya del tema de Juegos Olímpicos, que era muy interesante. Y a mí lo que me preocupa ahorita, lo que me llama la atención es cómo va a ser Francia, sabiendo que ya los Juegos Olímpicos son ya mismo, para tener un gobierno sólido, ministros del interior, un ministro de deportes que sea capaz y de manejar y gestionar lo que se viene, ¿no? Porque pues en términos de seguridad, en dispositivos de seguridad es extremadamente importante y sobre todo pues esa famosa ceremonia que ya conocemos en el SENA. Y bueno, ¿cómo van a gestionar eso, no? Porque pues es que va a llegar alguien, van a estar de acuerdo, espero que no impacte, ¿no? El espectáculo, ¿no? Sí, siento que es súper interesante lo último que comentaste, Santiago, de justamente la solidez, ¿no? De que puede tener el gobierno central francés de cara a este evento mundial. Quizás, pues, Víctor puede tener algún que otro comentario. Por lo que yo entiendo, el presidente
sigue siendo Macron, es cuestión de ver qué cohabitación puede haber y será Macron, ¿no?, el encargado de hacer esa ceremonia para como representante, ¿no?, francés, como jefe de Estado, ¿no? Sí, bueno, hay muchísimas posibilidades. O sea, no sabemos si el gobierno bueno, va a anunciar su dimisión, pero luego si el presidente le acepta o no. Si no le acepta, puede pedir al gobierno que hoy tenemos que siga durante el verano para asegurarse que los Juegos Olímpicos pasan todo bien y luego decidimos tener otro gobierno. También el presidente puede, o sea, aceptar la dimisión del gobierno y luego ver o sea, a la formación política que puede hacer un gobierno, pues puede nombrar, pero es muy difícil tener una idea. Lo seguro es que la administración francesa está muy movilizada y bueno, o sea, los ministros y las ministras son personalidades públicas o sea, siempre están en los medios de comunicación, todo esto, pero también hay toda la administración que está trabajando muchísimo para asegurarse que todo vaya bien. Y entonces yo creo que esa administración ya no estamos en un spoil system como en los Estados Unidos. Entonces tenemos la gente que se queda y que va a seguir con su misión. Y estoy seguro que, no sé, la gente que trabaja en el Ministerio del Interior está a full. También hay otro punto interesante y me va a permitir hacer el vínculo con la diplomacia de deporte, es que hay muchísimos países europeos, pero también de extranjero, que apoyan a Francia con, no sé, unas unidades de policías que se van a Francia. No tenemos los números, pero yo sé que los países de proximidad, como España, como Italia, como Bélgica, van a mandar unas compañías de seguridad para apoyar a la organización de los Juegos Olímpicos. Y eso demuestra también la unidad de los países con el deporte, y a nivel europeo, pero también internacional. Y si me permiten, me gustaría también hablar de lo que hemos comentado sobre el deporte como una posibilidad de unión, porque eso es muy interesante. Hay un contraejemplo que ustedes yo creo que conocen, es ese contraejemplo es para también desarrollar después mi comentario, pero es la guerra de fútbol, ¿no? Es algo poco conocido porque fue una guerra de 4 días entre Salvador y Honduras. Esto pasó, si me acuerdo bien, en 1979, creo, pero no estoy seguro. Y fue uno de los momentos o sea, paradigmáticos de como un tema que es el fútbol. Era como creo que era la calificación del equipo hondureño para una copa más grande y o sea, el hecho de que el equipo perdió porque unos socios habían hecho ruido para que los jugadores no duerman todo esto, pues, y una fan del equipo se suicidó porque su equipo perdió, pues eso desarrolló toda una ola que llevó a una guerra. Eso es bien interesante porque creo que en lo que conozco, uno de los únicos momentos en el mundo en el cual el deporte llevó a actos de violencia máxima, es decir, la guerra. Y porque el deporte, o sea, los Juegos Olímpicos es eso, el deporte a menudo es algo más de unión y hay una tregua olímpica que es para que la gente no haga guerra justamente, y eso es desde hace la Grecia antigua, pero también hay muchísimos ejemplos y a mí me gusta mucho ese ejemplo de la tregua de Navidad entre los alemanes y los franceses durante la Primera Guerra Mundial, cuando equipos de ambas partes jugaron un partido de fútbol. Y era en 1900, no sé si era 14 o 17, pero la guerra no estaba terminada. Y la gente jugó un partido de fútbol. O sea, no sé si podemos imaginarlo, porque
fue una guerra terrible. Y se paró con el objetivo de disfrutar, si podemos hablar de esto, de un partido. Y también hay otros ejemplos, o sea, a mí me gusta mucho también este ejemplo de durante la plena Guerra Fría, cuando Bobby Fischer y Karpov, creo que era Karpov, no Kasparov, pero bueno, uno de los jugadores de ajedrez más icónico de Rusia, jugaron un partido y eso permitió a los países y a los representantes de hablarse un poco más. Y eso es lo que me gusta en el deporte y en el fútbol. Entonces, la posibilidad de unión en cuanto a un objetivo común. Y bueno, yo creo que lo que han comentado sobre Costa de Marfil y sobre también Colombia, paradigmático de esto, ¿no? Sí, súper, súper interesante. La verdad, todos los ejemplos que diste muy atinados, me parece, el deporte como unión. Me parece que Santiago tiene un comentario que va en esa línea. Dale. No, sí, sí, justo muy interesante lo que decía Víctor y me recuerdo mucho también otro de los ejemplos, creo que sí recuerdo bien también, eran los Juegos Olímpicos de Berlín, no, bueno, no sé si fue en el 36, creo que fue en el 36, que justamente pues era la época que llegó Hitler creo que al poder y que hubo como jugadores americanos que eran negros y justamente pues que ganaron y demostraron proezas olímpicas delante de él y cómo en ese momento había pues ese debate para él que la raza superior era la mejor en todos los sentidos en la área deportiva. Entonces, pues ese creo que es otro de los ejemplos que venía diciendo Víctor, que era muy interesante y que pueda llegar a tener un impacto justamente en muchas cosas como símbolo e imagen, ¿no? Claro, claro, súper, súper interesante. Además, hablando también parece más un podcast hoy de las Olimpiadas que de fútbol, pero otro ejemplo de las Olimpiadas es en Múnich en los 70s, cuando asesinan a creo que 10 o 15 atletas de Israel, ¿no? Una cúpula terrorista que para la liberación de Palestina. Y Israel hace una gran operación masiva que se llama la ira de Dios, ¿verdad? Y comienzan a atacar a las pequeñas cúpulas, ¿verdad? Extrema izquierda de la liberación por Palestina. Y todo esto porque el evento fue tan, digamos, mediático y viralizado en su momento, ¿no? Entonces siempre el fútbol, el deporte es un espejo del mundo y los que se asoman ven justamente el impacto que pueden llegar a tener y en ese reflejo uno se ve, nosotros los humanos nos vemos a los ojos, ¿verdad? Socio, ¿te parece si vemos cómo quedaron las semifinales de la Copa América y la Eurocopa? Súper, súper, perfecto, socio. Sí, creo que es un tema súper interesante. Podríamos estar hablando horas y horas, ¿no? El partido de las trincheras, Navidad 1914, Víctor, la verdad que sí, fue simbólico, ¿no? De un momento de una humanidad dentro de tanta brutalidad de guerra, ¿no? En esa Primera Guerra Mundial y tantos otros ejemplos, ¿no? Que ustedes han podido comentar. Pero bueno, la idea es platicar rápidamente la actualidad del fútbol en sí, Eurocopa, Copa América. Ya estamos en semifinales, última semana de dos grandes torneos antes de dar paso a los Juegos Olímpicos de París y ver cuál es el mandatario francés que encenderá la llama. Pero bueno, estamos en semis, ¿no? España, Francia de un lado, Países Bajos y Inglaterra de otro. Preguntarle a Víctor, no sé si has visto un poco de la Eurocopa, ¿estás motivado por el equipo francés? ¿Sientes que es ganable el partido contra España? Un poco para entender cuál es tu punto de vista de estos partidos. Gracias, sí, bueno, como ya lo han dicho, soy más un jugador de baloncesto que de fútbol, pero claramente como interesado por el deporte he visto los partidos de Francia, sobre todo el último, que ganemos, bueno, que ganemos, lo que importa, ¿no? En el fútbol. Y no, tres comentarios, tal vez. El primer para decirle, bueno, relacionar un poco esto con la diplomacia, que es el tema. Interesante ver que Turquía llegó, bueno, casi a las semifinales y Turquía es un país que está en el Eurocopa
pero que no pertenece a la Unión Europea, para decirlo así. Y es un país entonces que no sé si ya logró llegar a ese nivel, cuarto de final, pero bueno, no estoy seguro. Y demuestra también toda el apoyo de un pueblo a una nación, ¿no? Y creo que pone de relieve, sinceramente, la noción de que un equipo puede encabezar a toda una nación en un gran torneo. Y luego otro comentario era que es bien, yo sea, no sé cómo lo ven, pero es interesante ver que para la Eurocopa todos los mejores jugadores están seleccionados, pero para los Juegos Olímpicos son solamente los sub-21, y entonces no son los mejores del mundo, sino que esos son tal vez los mejores de cada país de menos de 21 años, y de hecho algunos de los mejores franceses que no van a jugar por cosa de contrato, por cosa de, no sé, entrenamiento. Y eso es interesante notar que sí, para muchísimos deportes, Juegos Olímpicos es la consagración, para fútbol no. Y eso es una especificidad, tal vez también por la cuestión de la dinámica económica que hay en cuanto al Mundial de Fútbol o la Eurocopa, en comparación con los Juegos Olímpicos. Y tercer punto, siendo francés, yo creo que Francia va a ganar. O sea, no hemos metido un golazo, pero esta vez claramente que sí. Y me encantaría que Francia gane, pero España tiene un buen equipo. España está, sobre todo que creo que hay una capacidad de juego colectivo que es bien grande, que España demostró, y yo espero que Francia pueda llegar a esa confianza mutual entre los jugadores para que pueda ser no sé si sería una sorpresa, pero que sea un gran partido. Sí, sin duda. A nivel de nombres e individualidades, Francia debe ser la más poderosa. Lo cierto que esta Eurocopa, socio, Francia ha marcado 3 goles, de esos 3 goles, un penalti y 2 autogoles, ¿no? O sea, al final, si se ponen las pilas pueden ganar, pero es verdad que por ahora, a nivel de espectáculo, podríamos decir que decepciona un poco Francia, tanto Inglaterra, pero bueno, lo importante para nacionales como Víctor es que estén en semis y que puedan darle una alegría al pueblo, ¿no?, francés después de las elecciones del día de hoy. Bueno, no solo Víctor, también Rojitos, francés, te recuerdo. No, pues claro que sí, pero estoy pensando en rojo para Colombia más que nada, porque está más colombiano que nunca estos días. En la camisa, ¿no? Claro, claro. Y hablando 2018, sí. Hablando de Colombia, el otro gran semifinalista de la Copa América, Colombia-Uruguay, partidazo. Para mí es el partido de la Copa América. Vimos a la Uruguay de Marcelo Bielsa sacar a Brasil, una Brasil débil, pero una Brasil todavía. Y hemos visto tal vez el fútbol más excelso en las costas de Colombia, ¿verdad? Con un entrenador también argentino, ¿verdad? Lo hablamos en el podcast pasado, pero muchos entrenadores argentinos en el sur, en el cono sur. Interesante saber por qué, pero sobre todo veo este partido como la gran ventana de la Copa América, porque no todos los partidos han sido de calidad excelsa, ¿verdad? Y la otra gran llave, Jorge, si me ayudas, es... Tenés el micrófono apagado. Sí, la otra gran llave de la Copa América, ¿no? Canadá-Argentina. Bueno, Canadá siendo, digamos, la sorpresa de este torneo, primer equipo de CONCACAF que vemos en semifinales. Creo que Argentina es favorito, ya jugaron en grupos, es algo que no me gustó mucho de la Copa América, ¿no? Como la gente de los mismos grupos se juntaban en semis y por qué no era pues Brasil con Argentina o Canadá y Argentina con Colombia o Brasil o Uruguay, perdón, ¿no? Eso no lo entendí muy bien, pero bueno, es verdad que creo que Colombia es el que mejor fútbol sabroso y bonito y de espectáculo está mostrando, con un James rejuvenecido, ¿no?, que se pone en la 10 y la verdad lo está haciendo espectacular. Sé que Santiago tiene mucho que decir, está muy expectativo, ¿no?, el partido de semifinales con Uruguay, más allá de Francia-España, que también me gustaría preguntarte qué favorito ves en ese partido. Bueno, más primero empezando por Francia-España, pues, o sea, creo que España parte como favorito sabiendo como lo que ha demostrado, clara, de fútbol y de organización. Francia se esperaba y yo creo que se sigue esperando mucho más.
A ver si se despiertan como, bueno, creo que se está despertando un poco más Países Bajos y otros países así. Pero sí, yo creería que, bueno, Francia parte, España parte como favorito, pero bueno, Francia es Francia, tiene sus individualidades, es como cuando hablamos de Brasil. Brasil tiene muy buenas individualidades, tenía, en lo colectivo de pronto no falla, pero en individualidades tenía. Y bueno, ayer justamente se demostró contra Uruguay ese aguerrido y esa pelea que tuvieron entre los dos. Creo que no fue un fútbol vistoso, no fue un partido muy bonito a ver, llamativo, era más cortar y pegar y pelearse por cada balón. Entonces ahí de pronto Uruguay sí me decepcionó un poco, eh, comparado a lo que se esperaba, y bueno, al final penaltis lotería que gana Uruguay y todo. Creo que esa semifinal va a ser muy contra Colombia, pues hay que ver, va a ser muy vistosa. Eh, Creo que de pronto, bueno, Uruguay creo que llega con una baja. Colombia, si no me acuerdo, creo que no. Uruguay llega con la baja pues la roja de Naitán Nández, creo que es él, y luego la baja de Araujo, ¿no? Que no sé si cómo siga, cómo evolucione, que se lesionó en el partido. Entonces, pues son dos jugadores que creo que la defensa pueden impactarlo. Pero bueno, o sea, Uruguay es Uruguay, seguro va a ser un partido también muy aguerrido. Uruguay es pues de pelear cada balón, y Colombia pues tiene que, espero, no se salga no se deje provocar y sacar de sus papeles y de su objetivo, ¿no? De fútbol, pues como ha venido demostrando, fútbol vistoso, llamativo. Creo que por fútbol deberías pasar Colombia, pero bueno, son 90 minutos, no es como la Eurocopa 120 minutos, y en 90 minutos pues hemos visto que en la Copa América es difícil hacer goles, y fácilmente puedes llegar a penaltis. Entonces pues con esa lucha creo que veo muy probable y es posible que pueda pasar penaltis. Y espero que no, porque Colombia, bueno, no ha tenido mucha suerte en penaltis. Entonces pues veremos, ¿no? Ojalá Colombia lo gane, y sí, obviamente súper ilusionado, y creo que sería bonito que luego esa final Argentina-Colombia, bueno, si pasa Argentina, ¿no? Porque pues igual Canadá creo que le puede hacer pelea, y de pronto llegar a penaltis también. Entonces, pues veremos, ¿no? Claro. Buenísimo, buenísimo. Ahí están las declaraciones de Rojicius. Para cerrar, ¿no? Un poco la sección debate, socio. Estamos terminando ya lo que es el programa. Gran semana de fútbol la próxima, la verdad, todos los ojos en el Francia-España del martes, el Inglaterra-Países Bajos del miércoles, el partido de Colombia contra Uruguay también el miércoles. Entonces, bueno, habrá grandes partidos de fútbol. El domingo tenemos día histórico de deporte con la final de Wimbledon, con la final de la Copa América, con la final de la Eurocopa. Entonces, bueno, espero que no haya elecciones, ¿no? Porque ya es hora de que dejemos paso a las grandes finales. Y vamos a pasar a la sección ping-pong. Ya es la última sección, Víctor. Esta es para ti. La hacemos para cada invitado. Es una sección picante con preguntas cortas. La idea es que respondas de manera rápida, honesta, transparente, y que sea dinámico el ping-pong, como bien dice, ¿no? Como la diplomacia, el ping-pong que tú bien conocerás y has estudiado para el Q2C. Así que no sé si tienes alguna duda más, pero te voy a dejar con mi socio para que maneje esta sección. Socio, ¿alguna cuestión más que quieras comentar? Sí, no, la verdad ninguna, Víctor, solo transparencia, respuestas cortas, sé tú mismo, y las preguntas están preparadas para ponerte un poco incómodo, pero no full incómodo. Entonces espero que estés listo. Listo. Entonces, comienzo. ¿Cuál es el primer partido de fútbol que recuerdas haber visto? Francia-Italia, final de Eurocopa 2006, yo creo. Listo. ¿Mejor jugador francés de la historia? Zinedine Zidane, ¿no? O sea, ha ganado todo. Zinedine Zidane. ¿El club de fútbol francés que más le tienes aprecio? Stade Rennais Fútbol Club, que no está bien conocido, pero es el club de mi ciudad, entonces estoy apoyando. Claro, y tienen una de las mejores canteras francesas. ¿Qué selección tiene más rivalidad con la selección francesa?
Esta es muy complicada. Yo diría, en fútbol, yo diría tal vez Inglaterra. Inglaterra. Uy, la guerra de Juana de Arco. Buenísimo. ¿Qué deporte que no sea el fútbol sigues más en Francia? Baloncesto, ¿no? Baloncesto. ¿Y si no fuera baloncesto? Atletismo, la verdad. O sea, trail, de hecho. Me metí a esto hace 2 años y me gusta bastante seguir en Francia, pero también el circuito un poco más europeo. Interesante. ¿Verás el partido España-Francia? Por supuesto. Define en una frase lo que significa el básquet para ti. Una elevación humana, una elevación física y una elevación casi espiritual. Se puso poeta, Víctor, me gusta. ¿Qué piensas de las declaraciones de los jugadores franceses en cuanto a la política? Personalmente yo creo que es una cosa buena que esa gente que se sienta, bueno, tocada por lo que está pasando, pues se pueda hablar de esto y lo encuentro muy bien, la verdad lo apoyo. Buenísimo. ¿Te sentís más francés que europeo o más europeo que francés? Bueno, esto es complicado porque yo trabajo para la Unión Europea, pero me siento más francés. Pero de hecho, ahora mismo me estoy dando cuenta de que la Unión Europea, o sea, el hecho de ser europeo es algo bien importante para mí. Yo creo que para la gente que, no sé, o sea, Jorge que es español, tal vez también lo siente un poco. Definitivamente. ¿Cómo definirías la diplomacia? El arte de poner a la misma mesa gente que no podría hablarse en la calle. Claro. Un diplomático francés favorito. Bueno, para mí es alguien poco conocido, tal vez, por lo menos en Latinoamérica, que es Aristide Briand, que él fue un ministro francés que siempre trabajó para la paz. Y eso es algo que me guía cada día. Claro. Y ya no quedan muchos así, como se ve el mundo, ¿no? Ahora pasamos de un pacifista a un militar. Napoleón Bonaparte fue genio o tirano. Eso la verdad no tengo idea. Tal vez más tirano, pero conozco muy pocos esta figura, en serio. Ya. Francia ha perdido peso en el escenario internacional. Yo creo que no, pero este peso está un poco más difundido porque hay muchas más escenas y zonas o sea, campos de poder que hay que investigar. Entonces, es un peso, yo creo, diferente. Claro. Puesto profesional al cual más aspiras. Bueno, o sea, profesionalmente como personalmente a ser feliz, ¿no? Creo que es algo que nos guía a cada uno. Entonces, profesionalmente espero estar bien con mi trabajo, que me guste y eso nomás. O sea embajador no es algo que me guía, pero si lo puede ser para representar a mi país y defender la paz, pues con mucho gusto. Claro, muy importante lo que acabas de decir y que nos cuesta entender a muchos, ¿verdad? La felicidad sobre lo demás. ¿Cuándo te has sentido más orgulloso de ser francés? Bueno, de hecho creo que eso fue cuando era de intercambio en Chile. No tengo un momento específico, pero tengo ese sentimiento de sentirse más nacionalista, si se puede decir así, o sea, por lo menos, no nacionalista, pero como orgulloso de su país cuando estás al extranjero, ¿no? Y entonces eso creo que era entonces en 2016, 2017, cuando era allá. Claro. ¿Con qué país tiene Francia la relación diplomática más tensa en estos momentos? Eh, en estos momentos son más los otros países que están tensos con los resultados de las elecciones, yo creo. Entonces, la verdad no sé. Yo diría que tenemos
por lo menos relaciones. Seguro que con Rusia está complicado, pero bueno, hay momentos más fáciles y otros no, y yo creo que justamente la diplomacia es decirse que no hay malos, o sea, muchísimo malo momento. Claro. Respuesta muy diplomática de tu parte, me encanta. ¿Qué significa para ti ser francés en una Francia multicultural como la de hoy? Bueno, o sea, es compartir valores comunes y querer que su país pueda desarrollarse y crecer, o sea, con todas las personas de la sociedad, con las más posibilidades dadas a cada uno y que cada uno se sienta o sea, tranquilo, en paz y o sea, eso nomás. La sociedad como pegamento. Buenísimo. ¿Una bebida alcohólica favorita? Lo he descubierto hace como un mes, que es el shot que se llama Orgasmo, una mezcla de Baileys y de Jet Lancet. Soy increíble. ¿Lo recomendarías a nuestro público entonces? Pues no estoy aquí para hacer la publicidad de alcohol, pero o sea, cada uno puede intentar en su casa y eso es bien agradable, yo diría. Buenísimo, lo voy a intentar en casa entonces. Un consejo para darle a un francés viviendo al extranjero. Que no crea que cada uno entienda el francés, porque no es la verdad. Y entonces yo tuve que aprender español para hablar con ustedes, ¿no? Entonces, o sea, ustedes hablan ya bien francés, pero eso, o sea, trabajar en sus idiomas. Buenísimo. ¿Comida francesa favorita? Eh, Hay muchísimas. Pero tal vez la quiche Lorraine de mi abuela. Sí, la comida familiar siempre es la mejor. ¿Vino, También, cerveza? también la Gareth, que bueno, soy bretón, así que todo es Buenísimo. ¿Vino, cerveza? cerveza, pero IPA. IPA. Sos de los hipsters también, ¿verdad? Buenísimo. Una canción de rap de francés que todos y todas deberíamos de escuchar. Bueno, si es para todo el mundo, yo creo que no es una canción, sino que un cantante, que es Kerry James, que son textos bien poéticos, pero también muy interesantes. Otro cantante que a mí me encanta es Youssoufa, y sí, una canción tal vez sería Polaroid Experience. Buenísimo. Un insulto francés, Putain, súper francés además. Un lugar para visitar en Francia. Bretaña, o sea, sin ninguna duda. Buenísimo. ¿Cuál es tu festividad francesa preferida para celebrar y cómo la celebras? A mí, yo creo que no es algo típico francés porque es Navidad, pero me encanta Navidad con mi familia. Vamos a donde mi abuela y podemos pasear un poco o sea, tomando el auto, pasear por el mar. Y a mí me encanta el mar en diciembre, o sea, con viento, hace frío, el tiempo está malo, pero hay algo bien agradable. Claro. ¿Extrañas Poitiers y por qué? Bueno, Poitiers fue un momento tan intenso en la vida que no sé cómo no extrañarlo. O sea, a veces también yo creo que está bien no quedarse en estos momentos. Y lo que extraño más es el dinamismo cultural y también relacional que teníamos. Y bueno, todos los amigos y todo esto. Claro. La riqueza cultural, ¿verdad? ¿En cuál país te gustaría ser embajador o cónsul o cualquier puesto diplomático y por qué? Bueno, para nosotros son dos preguntas distintas, porque me encantaría ser cónsul en Río de Janeiro. Eso sería lo más increíble para mí. Y embajador, yo creo que es más difícil responderle, pero tal vez en un país, un país como España, que yo conozco un poco, que me encanta y de lo cual hablo el idioma. Claro. Buenísimo. ¿Dónde será tu próxima maratón? Eso es. Creo que será en Annecy, en 2025, a seguirlo, ¿no? Buenísimo.
¿Un arrepentimiento en tu vida? No haber sido lo suficiente honesto cuando lo tenía que ser. Víctor le tiene miedo a Le tengo miedo a la vida, ¿no? la vida. En pocas palabras, Víctor se define como Bueno, entusiasta, ¿cómo se dice? Empático, ¿no? Y a quien le gusta reír y pasar tiempo con sus amigos y su familia. buenísimo. Eso fue la sesión ping pong para ustedes. Socio, te dejo terminar, cerrar el programa. Gracias por conectarte, Víctor. Gracias por conectarte, Rojito. Siempre fue un placer hablar con ustedes. Y socio, take it away. Perfecto, socio. Pues la verdad, desde fuera disfruté muchísimo esta sección. Espero que nuestro invitado también. Fue bastante dinámico con preguntas y respuestas muy interesantes. Así que, Víctor, te agradecemos por tu tiempo con nosotros. Sé que nunca es fácil un día como hoy en Francia, por lo que significa. Es tarde para ti, así que, bueno, te agradecemos por estar aquí. Espero que te la pasaste bien y estamos pronto en contacto. No sé si quieres despedirte con alguna palabra. Muchísimas gracias por la invitación. Lo siento por el español, que no está perfecto, pero hace rato que no había hablado. Y no, me gustó mucho esa oportunidad de hablar con ustedes y compartir. Eso es algo muy importante y como lo destacaste, hoy en día en Francia es un día un poco especial. Para mí, mejor que lo que pudiéramos haber tenido. Entonces, a ver cómo el tiempo pasa y también los Juegos Olímpicos, que eso es la próxima meta para todos nosotros, yo creo. Entonces, eso, muchas gracias. Perfecto, Víctor. Gracias por estar ahí. Nos despedimos de ti y te seguiremos pronto en la próxima maratón y todas las grandes aventuras que nos puedas mostrar. Así Qué que bueno. nada, socio, con esto terminamos. Rojito, gracias por estar ahí. Nos vemos pronto. Se viene una semana grande de fútbol, a disfrutarla, a pasarla bien. Y pronto nos vemos en el siguiente y potencialmente último programa de esta segunda temporada. Muchísimas gracias. Gracias.